Domingo. Cuando yo era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a ser papa. En cambio, Muchachos, no se vayan, regresen. pintor y me convertí en Regresen rápido, Pablo Picasso, pintor regresen rápido. escultor español. Elevemos una oración. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas gracias, porque siempre que nos reunimos podemos recordar que donde dos o más nos reunamos, tú estás aquí, Señor, por medio de tu Espíritu. Y confiamos que tu Espíritu, Señor, de quien recibimos el poder, la sabiduría, la dirección, la fortaleza, en esta tarde será para nosotros. Porque tú deseas bendecir a tu iglesia, Señor. Cumple tu propósito a través de la palabra que pusiste en mi corazón y concédenos agradarte en todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Así sea. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. El día de hoy deseo que el Señor, como ya lo oré, nos bendiga, dejando en nuestros corazones esta palabra para una reflexión que nos lleve a mejorar en nuestro diario caminar, como siempre me ha preocupado. Capítulo 14, en los primeros 3 versículos, la Escritura nos dice, palabras del Señor Jesucristo, no se turbe su corazón. Si ustedes creen en Dios, dijo Jesús, crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas casas o mansiones. Si no las hubiera, yo ya les hubiera dicho. Pero como sí las va a haber, voy a prepararles un lugar para ustedes. Y si yo me voy, dijo Jesús, me voy a ir a prepararles un lugar, pero voy a regresar. Voy a venir otra vez. Y lo que voy a hacer cuando regrese es tomarlos conmigo para que donde yo estoy ahora, ustedes también lleguen a estar. Esto fue algo que el Señor prometió. Y yo no sé cuántos podrían ignorar que Jesucristo va a regresar. Es posible que alguno no sepa que Jesús va a regresar a la tierra, pero estamos esperando su venida. Él lo prometió y estoy seguro que lo va a cumplir. Los discípulos estaban tristes. Ya les había advertido, me voy. ¿No es verdad que las despedidas son tristes? Y más cuando se trataba de Jesús, ya que el Señor había estado con ellos 3 años, disfrutaban de su presencia, disfrutaban de la bendición que había sido para ellos. El estar con Jesús, comían con Él, iban y venían con Él, pero sobre todo habían logrado ver el poder del Señor bendiciendo a tanta gente. Yo solo me imagino que si Jesús hubiera estado así conmigo, yo hubiera estado más bien viendo todo lo que hizo y caminando con Él, y de repente me dice, ya me voy, hermano, también para mí hubiera sido muy doloroso. Pero los animó, les dijo, me voy, pero voy a regresar. No los voy a dejar huérfanos, dijo en otra ocasión. Voy a regresar otra vez. Yo estoy esperando que Jesucristo. Yo estoy esperando que cuando Él regrese, como dice un precioso canto que nos enseñó David, dice al final del canto, cuando tú vuelvas, por favor, pasa por mí. Y quiero imaginarme al Señor llegando y diciendo, ay, ya vine, paso por ti, pero ¿será por todos? Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, por favor, un poquito más adelante. Esta promesa de Jesús fue ratificada por los ángeles, porque
Allí en el libro de los Hechos, vemos que el Señor, después de caminar 40 días, después de su muerte, Él fue a algún lugar, supongo que era un lugar abierto, y en ese lugar se despidió de todos. Dice que había alrededor de 500 hermanos. Y lo más sorprendente es que Él comenzó a ascender. Qué tremendo debió haber sido ese momento. Comenzó a levantarse, lo que algunos conocen por levitación, pero empezó a levantarse. Y bueno, imaginen aquellos que lo estaban viendo, en el momento en que Él está levantándose, definitivamente no podían ver a ningún otro lado. Por mucha distracción que hubiera, seguramente que todos tenían sus ojos fijos en Jesús, y entonces, yo les he dicho en otras ocasiones, yo creo que de ahí viene la expresión, se les fue el santo al cielo, ¿no? Como diciendo que, porque casi todos debieron haber tenido la boca abierta. Pues, pónganse allí, hermanos. Por favor, cada uno de ustedes imagine el momento cuando Jesús, a lo mejor hicieron esto, ¿no? Se está levantando. Jamás habían visto eso. La Biblia no describe otro momento. Empezó a levantarse y todos viéndolo. De tal manera que, como ha sucedido con algunas cosas que se van y queremos seguir viendo a ver a dónde va el globo, pero se pierde y ya no lo vemos. Yo creo que ellos estaban queriendo verlo, a lo mejor hasta casita hacían. Y mientras ellos estaban viendo hacia el cielo, dice la Escritura, que al lado de todos ellos se pusieron 2 varones con vestiduras blancas. Ahí lo podemos leer. Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, porque ellos querían saber cuándo iba a regresar. Voy a venir, pero no les voy a decir cuándo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Cuando ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entendemos que eran ángeles. Entonces, mientras ellos estaban terminando de ver o de tratar de ver si volvían a observar al Señor, escuchan las voces de los ángeles que les dicen, varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? Qué pregunta, ¿no? Pero no era una pregunta que esperara respuesta, sino lo que ellos estaban deseando era llamar la atención con lo que enseguida dijeron. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes hacia el cielo, ¿qué? Díganlo fuerte. Vendrá así. Vendrá así. Tu versión dice, de la misma manera. ¿Cómo? ¿Cómo sería literalmente? Así como se fue hacia las nubes, así descenderá de las nubes a la tierra otra vez. Esto no tiene interpretación. Hay cosas que se interpretan. Esto no tiene interpretación. Esto es algo literal. Ahí lo podemos ver. Así, de la misma manera, vendrá. Ahora vamos, por favor, a la primera epístola del apóstol Juan. Nuevamente es Juan, preocupado por este tema. Cuánto anhelaban que Jesús regresara. En el capítulo 2 existe un versículo del cual ya en algún momento les he compartido, pero que lo cito ahora para que podamos nosotros ligarlo a lo que deseo quede en nuestros corazones. Es el versículo 28, y voy a pedirles que todos lo leamos al unísono, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente. ¿Cómo? Seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Qué versículo más tremendo es este? El apóstol Juan, que estaba escribiendo lo que Jesús había dicho de no se turbe su corazón, porque voy a regresar por ustedes. En la epístola
en su primera carta que escribe, él está hablando del regreso de Jesús, pero no solamente enfatiza en que Jesús va a regresar, sino que el énfasis que pone es de qué manera debemos nosotros estar viviendo para que cuando Él regrese, nosotros tengamos confianza. Y aquí cabe una pregunta. Si tú supieras que Jesús viene hoy, ¿qué harías? Si tuvieras oportunidad de pensar que mañana es cuando va a regresar, ¿qué harías hoy? Piénsenlo. Piénsenlo. Díganme 3 cosas solamente fuerte, en voz alta. ¿Tú qué harías si supieras que mañana mismo va a regresar Jesús? Hacer su voluntad de aquí a mañana. Sí, porque ya mañana es cuando viene. Alegrarte. Desde ahorita hasta el día que ve, hasta mañana, estarías brincando de gozo y de... ¿Qué harías? Miren, terminaría a lo mejor en 24 horas de hablarle a todo el que viera. Me voy a ir, nos vamos a ir algunos con Jesús. Tú te puedes ir conmigo. ¿Cuántos creerían eso? Quizá ninguno. Pero estaría predicando, dice Gaby, las últimas 24 horas. Chuchito, te pregunto a ti que tienes una chamba especial. ¿Qué harías tú de aquí a mañana? A lo mejor no se trata de chambear. ¿Seguir predicándolo? ¿Sabes en qué pensé yo? Y seguramente algunos, pero no lo dijeron. En no tener cuentas pendientes con nadie. En quizá revisar lo más profundo de mi corazón, y yo no me la pasaría brincando de gozo, ni predicaría, pero a lo mejor estaría revisando egoístamente mi propia vida y diciendo, chispas, y ahorita van a ver por qué. Permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no huyamos, ¿cómo? Avergonzados. ¿Quiere decir entonces que va a haber algunos que necesariamente van a avergonzarse cuando Jesús regrese? Ahí lo dice. Pero habrá otros, por la exhortación que el apóstol está dándonos, que vamos a tener, y perdónenme, me incluyo, eso espero, la confianza de estar en paz. Bienvenido, Señor. Aquí estoy. Mi vida es de tal manera que no tengo vergüenza, no tengo miedo. Es más, te esperaba, Señor. Yo espero que la mayoría de aquí, si no es que todos, pudieran pensar esto también. Decir que venga cuando quiere el Señor. De por sí ya lo estoy esperando. Estoy preparado. En la primera carta que escribiera ahora sí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, hermano. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer esta porción un tanto amplia, versículo 13. Y está hablándoles Pablo a aquellos que no sabían qué iba a suceder con sus seres queridos que habían muerto, habiendo creído en el Señor. Vamos a leerlo. Pablo les dice, hermanos, no quiero que ustedes ignoren lo que les voy a decir en relación a los que se murieron creyendo en el Señor. No se pongan tristes. Los demás tienen razón para estar tristes, porque ellos no tienen esperanza. Se murió su pariente, se murió su hermano, su mamá, y no creyó en Cristo. ¡Qué tristeza! Ellos deben tener desesperanza, ellos deben tener tristeza y llanto. Pero ustedes, hermanos, dice Pablo, no actúen como ellos.
Ustedes deben de saber que hay para los que hemos creído esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección. Por eso les voy a decir cosas que ustedes deben entender para que sigan con gozo, con esperanza. Si creemos que Jesús murió, pero también resucitó, de la misma manera, dice, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. O sea que Jesús no viene solo. Jesús se fue y las almas de todos los que creyeron en él se fueron en el tiempo que tenían que irse. Y dice que cuando Cristo venga, él va a regresar con todos los que se murieron creyendo en Cristo. Miles, millones van a estar descendiendo. Quiero imaginarme a Jesús al frente y todas las personas, almas ya glorificadas, estarán descendiendo. Probablemente lo voy a hacer yo, porque no creo que esté aquí cuando Él venga y me arrebate. Pero yo voy a estar viniendo, hermanos, y no va a haber miedo de que ahora los muertos regresan, porque va a ser tan glorioso y va a ser de una manera tan espiritual y tan preciosa que de veras no ha habido ni habrá otro momento igual. Cristo descendiendo con todos los que creímos en Él, pero nos morimos antes. Bien, eso dice aquí. Entonces Pablo sigue diciendo en el 15, les decimos esto como una palabra de Dios. Que nosotros los que vivamos, pensando en que estemos vivos, decía Pablo, los que nos hayamos quedado hasta que Cristo regrese, entonces pensaban que iba a regresar muy rápido. Pero eso no fue así, como lo vemos. Nosotros que estemos vivos cuando Cristo descienda, no nos vamos a adelantar a los que estén muertos. Algunos ya van a venir con Cristo, pero otros que están en la tumba, dice la Biblia, van a dejar sus tumbas y van a ser levantados para recibir a Jesucristo. Véanlo aquí. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, vamos a ser levantados como fue levantado Jesús con ellos en las nubes para salir al encuentro de esa multitud que viene, salir al encuentro de ellos. Y entonces una vez que nos encontremos con los que están descendiendo, dice que ahí en el aire vamos a estar siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense. Eso. Aliéntense. Dile a tu hermano que tienes junto, Cristo viene. Nos vamos a ir con Él. Aliéntate. Pablo eso es lo que está diciendo y yo les digo a ustedes, aliéntense, hermanos. Lejos de estar tristes, pónganse contentos porque Cristo viene. Amén. Pero vamos hasta el versículo 11 del 5, sigue diciendo, pero en relación a los tiempos, no tienen ustedes necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque además no puedo decirles cuándo. Ustedes mismos saben perfectamente que ese día, llamado el día del Señor, va a venir sin aviso, como se presenta un ladrón, sin avisar. Y va a haber una característica que cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad, cuando todo parezca que está en paz, dice, entonces cuando eso sea, va a venir destrucción repentina sobre todos. Le va a pasar al mundo como a la mujer que tiene 9 meses, se siente cansada, muy pesada, pero que no hay mayor problema todavía. Y de un momentito a otro, ¿qué sucede? ¡Ah! Lo sé muy bien, ¿eh? Digo porque las he visto. ¿Verdad, Debbie? Están como si nada, a veces están hasta platicando, riendo y ponen una cara que
Parece que se les apareció no sé quién. ¿Qué te pasa? ¿Ya qué? No me amueles y a correr. Así, los dolores de parto es porque el niño empuja y ya quiere salir. ¿Avisó? ¿Pasa algo antes para que tú sepas que va a venir la primera contracción? Es intempestivamente, es sin siquiera darse cuenta. Así dice, como los dolores de la mujer que va a dar a luz, así viene de repente. Así va a venir el Señor, dice aquí. No van a escapar de ningún modo. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como un ladrón. De aquí yo infiero que es probable que los hijos de Dios, especialmente aquellos que quizás están anhelando la venida del Señor, se les anticipe de alguna forma la venida de Cristo. Porque lo que estaba diciendo antes de los dolores de la mujer encinta es para los no creyentes. Véanlo. Hace una diferencia, si ustedes lo ven. Quiere decir entonces que es posible, no lo afirmo, pero es posible que a nosotros el Señor nos diga de alguna manera que Él va a venir. Como sucede cuando alguien ya va a morir y el Señor se lo anticipa de alguna forma. Aquí dice, pero ustedes, hermanos, a diferencia de aquellos que los va a agarrar, porque dice el versículo 4, el 3 dice, y no escaparán de ningún modo. ¿Quiénes? Los que viven diferente a los que son creyentes, porque dice aquí, no escaparán, pero ustedes no están en tinieblas. O sea, ustedes tienen luz y el día en que Cristo venga no los va a sorprender como un ladrón. ¿O no dice eso? Versículo que sigue, porque todos ustedes son hijos de la luz. Yo digo amén. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, si no somos de la noche ni de las tinieblas, mantengámonos despiertos, bien despiertos, no nos durmamos espiritualmente como los demás, a los que sí les va a caer como ladrón en la noche, sino que nosotros debemos estar velando, y lo contrario a ebrio, sobrios, bien despiertitos, bien viruce. Porque los que duermen, pues ellos duermen de noche, y los que se embriagan de noche. Y está hablando en un término espiritual. Pero nosotros que somos del día, necesitamos estar bien despiertos, sobrios. Porque ya nos vestimos con la coraza de la fe y del amor, y tenemos esperanza y salvación como un casco que nos hemos puesto ya. Nosotros que hemos creído. Bien. Sigue diciendo en el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Yo estoy contento con eso. ¿Sabes que la ira de Dios ya no va a ser sobre mi vida? ¿No te da gusto eso? Por haber creído en el Señor, su ira que va a ser derramada sobre la humanidad, ¿no va a ser sobre ti, Toño? ¿No debiera darnos gusto esto? Que el Señor no está enojado con nosotros. Su ira no se va a manifestar en nosotros. Su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. Eso es lo que se va a mostrar en nosotros porque creímos en su Hijo Jesucristo. No va a alcanzarnos su ira, sino vamos a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, verso 10, para que ya sea que velemos o ya sea que estemos durmiendo en otro sentido, estemos viviendo como con Él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacéis. Anima a tu hermano otra vez. ¿Qué le dirías ahorita con base en lo que acabo de leer? ¿Cómo lo animas? A ver. Cristo viene.
La ira no vas a caer sobre ti. La ira de Dios no va a caer sobre ti. Cristo viene con una sonrisa para levantarte y recogerte porque tú creíste en el Señor Jesucristo. Su ira ya no va a ser sobre ti. La ira del Padre cayó sobre el Hijo y quedó satisfecho cuando Jesús dijo, todo está consumado. La ira del Padre no va a ser sobre ti, por cuanto tú has creído, debes estar en paz, porque el Señor no está enojado ya con los que hemos creído. Bendito sea su nombre. Pero hay una palabra en el versículo anterior que vimos de la primera epístola de Juan. ¿Cuál será? No quise enfatizar en ella antes, hasta después de este versículo, para ver si pusieron atención en la anterior. ¿Qué palabra es la palabra clave? De primera de Juan. De primera de Juan. ¿Cuál será? Díganme. ¿Ah? ¿Cuál será? Permanecer. Tenemos una responsabilidad nosotros. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa permanecer. El Señor dice, ahora hijitos, permanezcan en Él. Para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. ¿Para qué la exhortación? Permanezcan en Él. Permanezcan en Él. Para que cuando Él regrese, no salgan corriendo a esconderse avergonzados, sino que estén tranquilos. Permanezcan en Él. No perdamos de vista ese verbo, ese término, por favor. Ahora vamos a Mateo 24. Un capítulo tan controversial que escatológicamente, quiere decir de los asuntos de los últimos tiempos, ha tenido muchas interpretaciones y yo no voy a meterme a teologizar sobre este pasaje, solamente a considerar de una manera natural, razonada, lo que quiero destacar aquí. Mateo 24, versículo 35. El que tenga oídos para oír, escuche por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no van a pasar. Pero de aquel día, ¿cuál día? De su venida. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, aunque pudiera, repito, anticiparnos algo el Señor a los creyentes, exactamente nadie sabe cuándo ni cómo. Sobre todo cuándo. Pero como en los días de Noé, aquí vienen algunas pautas para que sepamos a los que hemos nacido de nuevo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días antes del diluvio ¿qué estaban haciendo? Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo mismo que sucede ahora. Agreguen otras muchas cosas. Se casan, se descasan ahora. Van, vienen, pachangas, compras, negocios, todo lo que se hace. Eso estaban haciendo, dice, y entonces se mete Noé en el arca con los animales, cierra la puerta y en ese momento comienza el diluvio. Algunos estaban en la boda y se empezaron a mojar. ¡Qué sorpresa! Porque además nunca había llovido, según entendemos. ¿Cayendo agua de arriba? ¿Y ahora esto qué es? Porque el agua fluía de la tierra, según nos lo muestra el relatos anteriores. Para empezar, para ellos fue muy, muy sorprendente. Pero además caía y caía y caía. Y pasaron 8 días y 2 semanas y 3 y 4 semanas y 10. Y el agua seguía cayendo y obviamente si aquí con un chubasco fuerte el viaducto se inunda y los carros les llega el agua hasta la mitad. Imagínense durante 40 días y además un aguacero que supongo que fue muy fuerte también. Así va a ser, dice, cuando venga el Señor, van a estar distraídos, eso es lo que quiere decir, haciendo y deshaciendo.
Pero entonces, sigo leyendo en el 38, en los días antes del diluvio estaban comiendo 39, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, que algunos podremos irnos con él, como Noé, esa es tipología perfecta, y muchos otros se los va a llevar el diluvio. Ya ahora sí los saqué de onda porque siempre digo el diablo, ¿verdad? Pues sí, se los va a llevar el diablo. Como los días de Noé. La primera vez que yo abrí una Biblia, más bien me la abrió mi papá, tenía yo 11 años, me acuerdo, porque vivíamos allí en una casa donde yo tenía 12, 11 años. Era una de esas bibliotas rojas, católicas, pero tenía grabados de Gustavo Doré. Ahorita la tengo ahí en mi casa. Y a mí lo que me gustó fue pasar las hojas para ver los grabados. Pero fíjense que ya esa fue la primera impresión que yo tuve. Porque yo le dije, mamá, ¿esto qué quiere decir? Se ve una montaña, el pico de una montaña, todo lo demás cubierto de agua. Y hasta la punta una leona con su pequeño cachorro en el hocico. 2 personas ahí queriendo agarrar la punta. Y otros ya flotando al lado. Me impresionó esa imagen. Me dijo, mamá, esto sucedió en el diluvio, hijo. Pero ¿qué pasa aquí? Es que el agua subió tanto que este es el último pico que queda y una tigresa o una leona tiene a su cachorrito para salvarlo. Pero ¿y qué pasó después? Le dije, pues todo se cubrió. ¿Y qué pasó con todos? Todos se murieron. ¿Cómo me quedó grabado? Me impresionó. ¿Pero pues esto por qué? Porque toda la humanidad pecó, hijo, y Dios los mató a todos. Solamente Noé con sus 8 y pasábamos la otra. Aquí está el arca, mira, ahí están adentro y ellos fueron salvados. Esas fueron de las primeras impresiones que yo tuve en relación a los pasajes de la Biblia, hermano. La Biblia nos dice, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es también? ¿También qué? ¿Es difícil la teología en este sentido? ¿También qué? ¿Que va a venir nada más? ¿Que solamente unos poquitos estarán dentro del arca y la mayoría se van a morir, se van a quedar? Porque el arca es tipo de salvación, el arca es tipo de protección, el arca es tipo de cobertura. Solo unos pocos. Y entonces viene la exhortación, hermanos. ¿Para qué la exhortación, hombre? Ya soy salvo. ¿Por qué? Y la Biblia está llena de exhortaciones. Dice el versículo 40. Entonces, cuando Cristo regrese, van a estar 2 en el campo. Uno va a ser tomado y otro se va a quedar. Está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de que unos se quedaron y se ahogaron y otros se metieron al arca o fueron preservados en el arca. Ahí sigue el relato. Y dice, 2 van a estar en el campo, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una va a ser tomada y la otra seguirá moliendo en el molino. Qué tremendo, hermanos. Volteará y va a decir, ¿y esta dónde se fue? Y sigue diciendo, ¡despierten! Y si desperté a alguien, qué bueno. Porque de eso se trata. ¡Despierten! Porque no saben a qué hora va a venir nuestro Señor. Comprendan aquello de que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría pendiente adentro para no dejarlo pasar, para no dejar que se meta. Por lo tanto, ustedes también, cristianos, estén, ¿qué? Preparados. Y ahora, hermanos, permanezcamos en Él. Estemos preparados
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no se imaginan. Y sigue. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor enfrente de sus negocios? Dichoso aquel siervo al cual cuando el Señor venga, lo encuentre trabajando como debe. ¿Se imaginan qué bonito que cuando estemos predicando, Cristo venga? Yo podría decir, me agarró en lo que tenía yo que hacer. Oh, no necesito estar acá arriba. Estás orando en tu casa, estás trabajando para llevarle el dinero a tu familia, estás haciendo lo que debes hacer. Y viene Cristo. Qué hermoso eso. Pero también si Cristo viene y estás haciendo lo indebido, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría? Dichoso aquel siervo, porque todos somos siervos, al cual cuando Jesucristo venga, lo encuentre trabajando en lo que debe. De cierto les digo, que le va a poner en la frente, le va a poner al frente de toda su hacienda, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi siervo todavía tarda, hombre. ¿Cuántas veces se ha dicho que va a venir y no viene? Todavía tengo chance de. Y allí metes todo lo que tú quieras. Todavía tengo oportunidad, ¿verdad? Dios me va a dar chance. ¿Eso dice? Me convierto al final cambio mi pecado, al final me porto bien. ¿Sí? Ojalá me pase como el ladrón de la cruz, en el último momento. ¿Tienes garantía? ¿Estás seguro que así va a ser? Fíjate lo que hace ese siervo. Dice, tarda mi señor. Así que voy a seguir golpeando a mis consiervos, voy a seguir comiendo y bebiendo y emborrachándome. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo va a castigar muy duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Para quién? ¿Solo para los impíos? No puede ser solo para los creyentes, no, para los impíos también es para los creyentes, porque dice la Escritura, mas ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas, porque la luz les amaneció. Ustedes no pueden pensar el no vigilar ese momento. Los otros no tienen a Cristo, a ellos les va a pasar todo eso, pero a ustedes, hermanos, ustedes que están en la luz y no en las tinieblas, ustedes permanezcan y manténganse vigilantes, porque Cristo ya viene. Yo titulé este mensaje, Al que venciere. ¿Por qué? Porque para poder estar firmes y permanecer en el Señor y vigilantes y velando, necesitamos ser vencedores. ¿Vencedores de qué? ¿O en qué? ¿O contra qué? Vayamos a una expresión repetitiva que se le da de parte del Señor a la iglesia de Jesucristo, tipificada en las 7 iglesias que se encuentran mencionadas en el Apocalipsis, en el capítulo 2, por favor. Estas 7 iglesias del Apocalipsis representan a la iglesia en su perfección o totalidad. Estas 7 iglesias se menciona el 7 como número de perfección, de totalidad, y cada una de ellas tiene características sobre todo negativas. Solamente a 2 no se les reclama, pero las otras 5 el Señor les reclama, como lo vamos a poder ver. Y vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis, por favor. Y vean, yo quiero hacer énfasis en esa expresión repetitiva del apóstol Juan también, casualmente, que fue el que más
estuvo cerca de Jesucristo y al cual le preocupaba, yo creo que más que a muchos, el que Jesús iba a regresar y advertir que nosotros debíamos estar pendientes de este precioso día, haciendo lo propio. Capítulo 2 comienza hablándonos de una iglesia llamada Éfeso. Yo saqué el significado de las palabras, que no tiene mucho que ver, pero Éfeso quiere decir deseo ardiente. Cuando vemos ya todo lo que dice de Éfeso, entenderemos por qué Éfeso se llama o quiere decir deseo ardiente. Vamos a verlo. Capítulo 2 dice: escribe al ángel o pastor o responsable de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, a pesar de eso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquello que tuviste cuando recién te convertiste y que te arrobaba, que te emocionaba, que te hacía venir a todas las reuniones y que no faltabas los miércoles ni los domingos. ¿Te acuerdas? ¿O nunca lo tuviste? Ese ánimo que tenías al principio, ese gozo. Ay, pastor, es que allí en el Triunfo he visto tantas cosas que ya me desanimé. Es a ti entonces a quien el Señor le está diciendo: tengo contra ti que tú eres responsable de haberte enfriado, no los demás. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor por Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué fue lo que ocurrió? Revísalo. Y arrepiéntete por haber caído. Haz las primeras obras que hacías, pues si no, voy a venir enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Quitaré tu candelero. ¿Un candelero para qué sirve? Quitaré tu luz. La luz que yo te he dado la voy a quitar. ¿A mí, salvo? No me puede quitar el Señor nada. Voy a quitar tu luz. Si no, ¿qué? Si no te arrepientes, voy a quitar tu luz. Y sigue diciendo: pero tienes esto, algunas buenas cosas que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Y entonces viene la expresión repetitiva que quiero enfatizar en cada una. Al que venza, le dice a los efesios, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Díganme, ¿pudieron comer de ese árbol Adán y Eva? ¿No? ¿El árbol de la vida, comieron de él? ¿Comieron? Había 2 árboles. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le había dicho a Adán y a Eva: de ese árbol no coman, porque el día que coman, morirán. Y ahí está distraído el marido, sin poner cuidado de atender a su mujer. Y ahí está la otra que no obedeció a su marido y se va, come el fruto, se lo trae al marido, y aquel, en lugar de reprender o de decir no quiero nada, dijo: bueno, si tú me lo traes, viejita, te quiero tanto, dame también a mí. Y tal para cual. Cuando ellos caen, la Biblia nos dice que el Señor los echa del paraíso. Y platicando con el Espíritu Santo y con Jesucristo, véanlo ahí, dice en ese diálogo que tuvieron: saquémoslos y impidamos que ellos puedan volver a entrar, para que no vayan a comer también del árbol de la vida. Porque con este pecado, ya con sentencia de muerte, ellos comen del árbol de la vida, van a estar muertos eternamente.
puso a un ángel con una espada de fuego en la puerta del paraíso para impedir que ellos regresaran. Así que no comieron del árbol de la vida. Pero ahora está diciendo el Señor, si ustedes que han creído en mí resultan vencedores, yo sí les voy a dar a comer a ustedes del árbol de la vida. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? Ahora que tenemos vida eterna o vida nueva, nos dan de comer del árbol de la vida, vamos a vivir eternamente con vida nueva. Pero tenemos que vencer. ¿Que Cristo no lo hizo ya? Si Cristo ya dijo todo está consumado, ¿por qué ahora a mí me dice que tengo que vencer? ¿Vencer qué? ¿Permanecer en qué? Déjenlo así en el aire. A la segunda iglesia a la que le escribe es Esmirna. Y dice la Biblia, no voy a leer todo ya, nada más la parte donde también le refiere o le dice al que venciere. Se encuentra en el versículo 11, me parece, del 2. El que tiene oído, oiga lo que estoy predicando ahorita, porque si no lo oye, qué tristeza. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Vencer para no morir dos veces. Vencer tiene que ver con la fe, porque es por la fe que nosotros no moriremos dos veces. ¿Saben que toda la humanidad va a morir de una o de otra manera? Solo que habrá muchos que van a morir dos veces. Y los que salgamos vencedores por haber creído en Jesucristo y mantenernos permanentemente con Cristo, vamos a morirnos una sola vez. Los que no tengan a Cristo van a morir físicamente y van a morir espiritualmente. Pero los que hemos creído en Cristo y salgamos victoriosos, porque sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Pablo, los que estemos en ese plan vamos a morirnos solamente una vez. Todos vamos a morirnos una vez. Así que no les dé miedo morirse. Tarde o temprano nos vamos a morir, dicho sea de paso. Pero una vez nada más, porque después de morirnos físicamente, espiritualmente, no vamos a morir los que hemos creído en Cristo y permanezcamos fieles al Señor, como lo estamos estudiando. Y nos va a ser dado el poder comer del árbol de la vida. Ahora sí, no tenemos que brincarnos por otro lado al paraíso, sino que el Señor nos dirá, pásenle al paraíso, ahí está el árbol de la vida. Ahora sí, voluntaria y libremente cada uno de ustedes puede acercarse y comer del fruto que no le di permiso de comer a Adán y a Eva. Esmirna quiere decir, viene de la palabra mirra y quiere decir sufrimiento, quiere decir amargura. La tercera iglesia, Tiatira, en el versículo 28 o 29 del capítulo 2 también al final, el 27, desde el 26 dice, y al que vence, y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Vale entonces el que nosotros caminemos como creyentes hasta el fin? ¿O por ratitos? ¿O por un tiempo y al final ya no? Es que como hijos de Dios de nueva naturaleza, el Señor está esperando que caminemos en, la palabra es santidad. Esto implica que todo lo que hagamos agrade a Dios y caminemos como Él quiere hasta el final. Hermanos, es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible, porque por su Espíritu nosotros podemos caminar como Él quiere. Hasta el fin. ¿Qué le va a dar a la iglesia de Tiatira, que es parte de la iglesia de nosotros? ¿Qué es lo que le está prometiendo? Le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sabes que el Señor va a poner a algunos a reinar por la eternidad? ¿Sobre quiénes? No sé bien, porque la Biblia no lo expresa.
Pero imagínate si tú siempre has querido ser jefe, que ahora el Señor te va a traer y te va a decir, mira, tú caminaste, tú venciste, te pido que por favor me des cuentas de esos 480 millones que están de aquel lado, porque allá tengo tu tanto. Darnos autoridad, a mí no me queda del todo claro y dudo que alguien lo tenga tan claro, pero ahí dice que nos va a dar autoridad para gobernar. No es a todos, es al que venza. Amén. Vamos a la cuarta, que es Sardis, y que traducido es los que lograron escapar. Sardis, en el capítulo 3, los 6 primeros versículos, nos dice nuevamente al que venza. Versículo 5 dice, al que venza será vestido de novia. Algunos que nunca se vistieron de novias, ahora sí se les va a hacer. Pero un vestido, no como el que te compraste en la Lagunilla, hermano. Más bien como el que le compraste a tu esposa en la Lagunilla. Un vestidazo, hermano. Entiendan la tipología. Por eso cantamos, me gozaré, me alegraré. Y a su esposa se le ha concedido que se vista lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Amén. ¿Lo ven? Ven para acá, Lupita. Mira el vestido que te tengo, va a decir el Señor. Aquí no le tienes que meter ni sacar nada. Te queda perfectamente bien. Les será concedido vestirse de blanco, dice aquí. Y además, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Cómo? Pues eso ya está claro, ¿no? Porque entonces esto quiere decir que a otros que estaban en el libro de la vida, salvo, ¿qué? De esas gomas que no manchan. Y no hay cuenta nueva. Moisés le dijo una vez al Señor, Señor, si tú no vas a salvar este pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, si tú no vas a salvar a Israel, yo también quisiera ser anatema o quisiera yo ser borrado de tu libro. Yo creo que muchos nombres que están anotados en el libro de la vida van a llegar a ser borrados del libro de la vida. A eso se le llama apostasía, algo que no pueden entenderlos algunos. Apostasía. No solamente te voy a vestir de blanco, dice el Señor, sino tu nombre no va a ser borrado, allí va a permanecer. Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. Allí dice, al que venza, yo lo voy a hacer columna del templo. Y voy a anotar sobre él el nombre de Dios. Como cuadernos de Dios va a poner Dios, yo lo interpreto como un sello de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, mi nombre sobre ti. Apartado para mí, apartado, apartado. Pásale, 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 pásale. Adelante, adelante, tócale de fondo. ¿Te imaginas que el Señor te selle, precioso, no como el anticristo que sellará a algunos? Sellado estás, para mí, para mí. ¿A dónde vas? ¿Tú no tienes sello? Hazte para acá, sellado, ahora sí, pásale. Eso dice, te voy a vestir de vestiduras blancas, pero también te voy a hacer columna del templo. Entonces sí, esas columnas no nos van a estorbar como esta. Esas columnas nos hablan de ser parte de Dios, hermano. Parte del templo, tú una columna. A la iglesia de Filadelfia, la cual
le elogia porque además quiere decir amor de hermanos, amor filial. Dice aquí, yo voy a permitir que seas columna del templo y voy a escribir mi nombre sobre ti. A la Odisea le dice, voy a permitir que tú te sientes conmigo en mi trono. ¿Te imaginas, hermano? Somos tantos, pero somos tan pequeñitos al lado de Dios que ahí vamos a caber. Todos podemos caber. Pero el Señor va a decir, te voy a hacer sentar en mi trono. Ven para acá. Lo más tremendo es que alguien pueda sentarse en la mesa de honor. ¿Se han dado cuenta cuando se casa la pareja? Se les pone para ellos solitos una mesa, ¿verdad? Y a veces los novios invitan a alguien a que se acerque, pero no invitan a todos. Voy a permitirle sentarse en mi trono. ¿Pero a quién? ¿A quién le va a permitir el Señor todo esto? Dilo fuerte. ¿A quién? Dilo, al que venza. Repítelo. Otra vez. Otra vez. Finalmente, ¿vencer en qué? Solamente les leo lo que previamente el apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses, casualmente antes, exactamente antes de hablar de la venida del Señor. Es sorprendente, hermano, yo lo vi como algo no casual. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Miren lo que dice. Porque los primeros 12 versículos, que son los que deseo que leamos y que preceden al momento de la venida del Señor, nos dice así. Por lo demás, hermano, yo les ruego y les exhorto. ¿Qué es exhortar? Animar al cambio. Lograr que lleguen con los consejos a donde quiere Dios. Yo les exhorto, dice Pablo, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo os conviene, cómo les conviene portarse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones nos dio por medio del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean y caminen en santidad y que se aparten de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa cómo tratar a su esposa en santidad y honor, solamente una esposa y no andar por ahí, por acá. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios y adulteran y fornican y pornografían. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano, engañándole, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho antes y les hemos testificado solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ser santos. Así que el que deseche esto que les estoy diciendo, no está desechándome a mí, está desechando a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor entre hermanos, no tienen ustedes necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben y han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en esto de amarse más y más, que se esfuercen afanosamente por tener tranquilidad entre ustedes, no sean buscapleitos. No anden viendo el mal de los demás. No se estén peleando. No chismeen. Esfuércense en tener tranquilidad. Ocúpense en sus propios asuntos. No sean metiches. Trabajen. Lo voy a decir un poquito más fuerte.
No, creo que sí lo oyeron. Trabajen con sus manos. Versículo final, a fin de que se conduzcan honradamente para con los impíos y no tengan ustedes necesidad de nada. Después de este versículo, casualmente dice que Cristo viene. Lo que les leí. En nuestra Biblia puede estar dividido con un subtítulo, pero esto no era dividido, esta era una carta que tenía una secuencia lógica. El apóstol está anticipando la manera como debemos comportarnos para que cuando Cristo venga, no huyamos de Él avergonzados. A esto se refiere Pablo cuando dice, permanezcamos, hermanos, permanezcamos. Todos fallamos, sí, pero también todos tenemos oportunidad de ser mejores cada día, llenándonos del Espíritu de Dios y pidiéndole al Señor que nos mantenga permaneciendo en el Señor. Tú no sabes si Cristo venga mañana o pasado. Yo no lo sé tampoco. Pero una cosa sí es clara. ¿Qué harías o qué vas a hacer tú? Desde hoy hasta que Cristo venga y tú puedas estar con paz, esperando su venida y diciendo, Señor, ven por mí. Estoy esperándote, Señor. ¿Sabes qué? Está escrito después de la venida del Señor en uno de los evangelios. Las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Y eso ya no nos queda tiempo, pero ustedes saben a qué se refería la palabra. Algunas habían tenido sus lámparas bien encendidas, a otras se descuidaron, el aceite les faltó y cuando vino el novio, mientras iban a comprar aceite, se cerró la puerta, dice, y por más que tocaron, igual que en los días de Noé, por más que tocaron el arca ya se había cerrado. Hermano, yo te deseo con todo el corazón, y lo deseo primeramente por mí, perdón el egoísmo, estar con mi lámpara encendida y permaneciendo en el Señor para que cuando Él venga, yo no tenga que huir igual que tú, avergonzándome. Ya llegó el Señor, ¿y ahora qué hago? Bienvenido, Señor. Bienvenido, Padre. Te estaba esperando. Claro que es por su misericordia que Él nos anima, es por su misericordia que Él nos alienta, es por su misericordia y por su Espíritu que nosotros sí podemos, hermanos, caminar como Él nos pide. Llenos de su Espíritu, quiero recordarles, no vamos a pecar. Amor, gozo, paz, paciencia, humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Si no tuviéramos esperanzas de una vida en el Señor de bendición, quiero animar a algunos. Inclinen su cabeza, por favor, todos. Algunos que evidentemente han perdido su primer amor. Ya no son lo que eran antes. De hecho, ya ni vienen a las reuniones. Ocasionalmente les vemos. Están tristes, cabizbajos. Algunos lograron lo que querían y después de eso, en lugar de ir a más en sus vidas espirituales, vinieron a menos. Algunos han obtenido algunas cosas, quizá otros dinero, y ahora están olvidándose de aquello que alguna vez hicieron por el amor a Dios. Señor, ten misericordia. Concédenos tener nuestro corazón en ti, puesto en ti, permaneciendo en ti. Y si bien, Señor, nos tropezamos, eso no nos va a detener para saber que lo más importante para nosotros es agradarte, es seguir adelante, Señor, que podamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de buscarte a ti primeramente a ti, Señor. Concédenos esta bendición tuya. Danos el anhelar tu venida. Ven, Señor Jesús, ven por nosotros y encuéntranos trabajando para que nos digas, buen siervo y fiel, para que tú nos digas, dichoso el siervo que cuando su Señor regrese, los encuentre trabajando como Dios quiere. En el nombre de Jesús te pido que bendigas este pueblo, Señor, que nos bendigas y nos pongas, Señor, no temor solamente,
pero anhelo de vivir una vida que te agrade y ser vencedores para cuando tú regreses. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo que murió por nosotros.